El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Acompáñenme. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti. Estamos delante de tu palabra. Señor, te rogamos por la sabiduría, por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, y que mis hermanitos sean ministrados en esta hora con tu palabra. Señor, damos reconocimiento, honra y gloria a tu nombre, porque tú eres digno, Señor, tú eres maravilloso. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te amamos, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros hasta este día. En verdad eres fiel, verdadero Rey de los santos. Aquí estamos, Señor, dispuestos para recibir tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 12. Hoy vemos, hermanos amados, el sexto sello. Antes de comenzar con la lectura, hermanitos, vemos que este sello es muy amplio y que se va a retomar el séptimo sello, el que continúa hasta el capítulo 8. Con la ayuda del Señor, hermanitos, mañana, si seguimos aquí en la tierra, veremos el capítulo 7. Parece, hermanitos, como una pausa o un paréntesis, pero sin embargo todo esto conlleva el sexto sello. Sin embargo, hoy vemos, hermanitos, hasta el versículo 17. Sin embargo, el tema de los sellos concluye hasta el capítulo 8. Ahora, hermanitos, dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén, mis hermanitos. Esto acontece en el sexto sello. Sin embargo, mis hermanitos, cabe aclarar lo espiritual en cuanto a este sello. Es literal, hermanitos. No es simbólico de que, pues, un terremoto simbólicamente o la luna se pone como sangre simbólicamente. No, es literal. Pero a lo que me refiero, hermanitos, y me voy a anticipar un poquito para darle introducción a este tema, mis hermanitos, son 3 acontecimientos desglosados en 7. Por ejemplo, los sellos son 7. Vendrán las trompetas, 7 trompetas. Y vendrán las copas de la ira, 7 también. Entonces son 7, 7 y 7. Ahora, como lo leemos, mis hermanitos, en ese orden cronológico y en ese orden de escritura, pues lo primero que entendemos en nuestro razonamiento es que primero son los sellos, segundo son las trompetas y tercero son ya las copas de la ira. Pero le menciono esta aclaración porque en este sexto sello se asimila mucho, mis hermanitos, como si ya fuera el fin. O sea, el sexto sello, hermanitos, tiene las características de la culminación de la gran tribulación, porque va a hablar de la segunda venida de Cristo en ciertas características. Entonces, hermanitos, si alguien se preguntara cómo este sexto sello tiene esas características, esos elementos de la segunda venida de Cristo, y cómo va a ser la segunda venida de Cristo, y luego las trompetas, y luego pues las copas de la ira, no, mis hermanitos, no es tanto de que ya se culmina la gran tribulación con este sexto sello. Sin embargo, tiene muchas similitudes.
También, hermanitos, en las copas de la ira se va a hablar de un mega terremoto. Y va a añadir pues el granizo que va a caer de un talento de peso, o sea, 30 kilos cada granizo. Va a hablar, hermanos amados, pues de llagas, va a hablar de radiación. Me refiero a las copas de la ira. Y hermanitos amados, bueno, lo vamos a ir interpretando conforme llegue ese tema, pero hermanitos, a esto voy. Se analiza en lo espiritual y haga de cuenta como si los sellos tuvieran toda la duración, no solamente de un fragmento de la gran tribulación. Haga de cuenta que está extendida durante toda la gran tribulación. Pero al mismo tiempo, las trompetas, así con su inicio y su final hasta la séptima trompeta, va, hermanitos, integrada, pero ahora con otros elementos, y sí, también durante la gran tribulación. Y hermanos amados, también en cuanto a las copas, hay ciertas similitudes. Ahora, la palabra de Dios es perfecta, la profecía es perfecta, pero también entendemos, como dice en 1 Corintios, que se acomoda lo espiritual a lo espiritual y que los espirituales pueden entenderlo, pero para los que se pierden, este evangelio es locura y por ende todo lo demás también. Ahora, mis hermanitos, vamos a ver esto, su desarrollo del sexto sello, para ver esas similitudes. Y sin embargo, sí hay, hermanitos, claridad de parte del Espíritu Santo. Dice entonces, verso 12, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Aquí, mis hermanitos, ya no, como en el anterior sello, ya no se habla de caballos con sus jinetes. Ya no, solamente fueron 4 y, hermanos amados, llegó hasta el cuarto sello. Quinto sello ya no habla de jinetes, de caballos. El sexto tampoco el último, el séptimo. Entonces, dice, cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto, hermanitos. Se dice que los científicos están a la expectativa del Big One. Le llaman así, el grande también. O sea, todos los terremotos que hasta hoy han acontecido y de lo que nos han transmitido en las noticias, hermanitos, sí son fuertes, son sorprendentes, donde nunca había temblado y pues son, hermanitos amados, inusuales. Bueno, el Señor nos está sorprendiendo con muchas cosas. Y hermanos amados, unas destrucciones terribles que han habido, como usted lo ha escuchado en las noticias. Sin embargo, hermanitos, se sabe y se espera de un terremoto grandísimo, que los científicos saben que será tan desastroso y que estos que hemos vivido y sufrido hasta el día de hoy no se comparan, hermanitos. Incluso en el mundo secular, pues hay hasta películas de los terremotos, no sé los títulos con exactitud, pero se habla, hermanitos, se mencionan y pues hasta se producen películas de los terremotos. Pero el que viene, hermanitos, el que está profetizado aquí, es uno muy, muy grande. Y esto, hermanitos, parece haberse adelantado. Por eso le mencionaba que cuando tomamos secuencialmente, primero sellos, luego trompetas y luego copas de la ira, pareciera que se adelantó, mis hermanitos, ya para la venida de Cristo. Ahora, no es el único terremoto, pero sí el más grande. Hay otro terremoto que se menciona
cuando los 2 olivos, los 2 testigos, sean asesinados por el anticristo. 3 días y medio, dice la palabra, que estarán expuestos sus cuerpos, cadáveres, en la plaza grande. ¿Se entiende? En Jerusalén. El que se oirá una voz del cielo, subid acá, resucitarán a los 3 días y medio, y se producirá un terremoto, pero su efecto solamente será de 7,000 muertos. 7,000, y entendemos pues en esa zona. Pero este terremoto que se profetiza, hermanitos amados, pues lo más seguro es que ni siquiera nosotros lograremos verlo. Gracias al Señor por su misericordia y por su gracia en Cristo Jesús, que nos salva por medio de la fe. Así que nos vamos. Solamente permanezca, persevere en el Señor. No veremos este terremoto. Los demás sí, porque el Señor habló de hambres, guerras y terremotos en diferentes lugares. Y siguen habiendo más terremotos. Volcanes están despertando, haciendo erupción. Y hermanitos, la tierra se está agrietando. Ya están localizando, incluso aquí en la capital, hermanitos, nuestra amada Ciudad de México, han hallado una falla geológica que no conocían. Por eso los microsismos. Y sismos, hermanitos, pues también sorprendentes, inusuales. Como que solamente en una alcaldía tembló, pero en la otra no, ni en la otra tampoco, ni en toda la capital. Nada más en una, luego en otra, luego en otra. Hermanitos amados, la tierra está teniendo dolores de parto y gime. Ahora, dice la Escritura acerca de este terremoto, dice, hubo un gran terremoto, pero al mismo tiempo, el sol se puso como tela de luto, o sea, se apagó. La luna entera se volvió toda como sangre. Esto mismo mencionó el Señor Jesús en la profecía de Mateo 24. Mateo 24 está dividida en 3, hermanitos. Principio de dolores, gran tribulación y luego segunda venida de Cristo. Cuando ya, dice, pues ya habiendo pasado la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aclaró el Señor Jesús varios detalles de su segunda venida que corresponde para Israel. Bueno, y estas señales concuerdan con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El sol se puso como negro, como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Un apagón, hermanitos, obscuridad. También más adelante veremos eso, incluso en las copas de la ira, que compagina. Bueno, ¿puede usted asimilar, hermanitos, que espiritualmente se dio esta palabra? Y claro, va a suceder literalmente, pero ¿puede asimilarlo? Que estén entrelazados al mismo tiempo sellos, trompetas y copas. Claro que las copas ya es lo más fuerte, hermanitos, pero hay ciertas similitudes, lo cual ya se mencionó. Ahora, dice la Escritura, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estrellas, mis hermanitos, veremos en el caso de las trompetas 3 elementos que caen del cielo. Se pueden conocer como cometas, asteroides, pero se va a hablar, hermanitos, de una estrella que se llama Ajenjo. Se va a hablar de otra que va a abrir el abismo. Se va a hablar de otra que es como un gran monte, o sea, de un tamaño descomunal. 3. Y cuando dice estrellas, bueno, ese es el lenguaje usado, hermanitos, porque literalmente una estrella es un sol. Y un sol, hermanitos, del tamaño y la dimensión, nuestro sol es chiquito, hermanos, a comparación de otros soles. Hermanitos, es como un punto, un puntito en comparación a un balón de básquetbol. Así, hermanitos, en su proporción de tamaño. Nuestro sol es el puntito y hay como, pues sí, como un balón de básquetbol. En esa proporción, hermanitos, hay más soles. ¿Cómo va a caer una estrella? Una estrella es más grande que el planeta Tierra
sería ya la fulminación en ese momento. Bueno, pero cuando dice estrellas, el profeta no tenía más elementos, más conocimiento, más lo que le era revelado. Y él, pues al no tener lenguaje para esos elementos, él no podía entender la diferencia de un asteroide, de un cometa, todo ello, pero pues lo entendemos nosotros en nuestra actualidad. Y habla de estrellas. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, proporcionalmente, hermanitos, caerán en diferentes partes y muchos. Pues fragmentos, asteroides, todo ello, mis hermanitos amados, cometas incluso. Esas son las estrellas referidas aquí. Ahora, el 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. También en las copas de la ira se menciona que por causa del terremoto, el grande, hermanitos, hasta las islas se perderán. Bueno, esto también concuerda. Dice, y toda isla fueron removidos de sus lugares. 15. Esto, mis hermanitos, tiene toda la similitud a la segunda venida de Cristo. Note estas características. 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Esto es verdad, mis hermanitos. Hay peñas, hay montes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han construido búnkeres. Los millonarios, los más famosos, ellos, hermanitos, se han preparado porque, aquí hago un paréntesis, hermanitos, llama la atención que los no cristianos, el mundo secular, el mundo, su gente, sus elementos, ellos saben que vienen cosas de esta índole que van a destruir el planeta y a la humanidad. Ellos lo saben. ¿De dónde cree usted, hermanitos, que producen y sacan la imaginación para, pues, las películas relacionadas con el fin del mundo? Claro, en sus versiones, conforme a sus entendimientos, ellos en algunas cosas se basan en la Biblia. Si algún hermanitos de repente, tal vez sin quererlo, vio fragmentos de películas en la televisión o pues a través, hermanitos, de las plataformas, como ya se puede ver ahora, pues tantas películas. Hermanos amados, si vio alguna película que tiene alguna referencia incluso de la Biblia, por ejemplo, hermanos amados, hasta las de Marvel, Hollywood, todo ello, hacen referencia, pero no buena, hermanos, sino grotesca y burlona. Por ejemplo, en una película muy famosa, hermanos amados, se asimiló con que un personaje malvado chasqueaba sus dedos y la gente desaparecía. Se estaban, hermanitos, refiriendo al arrebatamiento, pero con un enfoque perverso, que el arrebatamiento, hermanitos, que nosotros esperamos, ellos lo toman como lo que lo hiciera el maligno. No, hermanitos, es nuestro Señor. Pero todo lo distorsionan. Ahora, a lo que voy, ¿de dónde sacan esos datos? Se basan en la Biblia, hermanitos. Entonces, como tienen conocimiento de cosas que van a acontecer, por eso han construido búnkers. Esto es real, hermanitos. Y hasta usted lo puede buscar, puede googlear, puede, hermanitos, buscar. Es verdad, la gente se está preparando. Esos que tienen riquezas y posibilidades y medios, recursos, han hecho búnkers debajo de las montañas, debajo de las peñas. Eso concuerda con la Escritura. Dice la palabra, el 15, los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas, pero no como las conocemos, una cueva así rústica de la naturaleza, no, mis hermanitos, sino ya algo construido. Dice, y entre las peñas de los montes,
lo que le llamaba búnkers. 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Fíjese, será tanto su terror, su pánico, que ellos van a clamar esto. Caed sobre nosotros, le van a decir a los montes, a las peñas. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ahí habla del Padre y de la ira del Cordero. Oh, mis hermanitos, solamente una vez se ha aclarado en este púlpito, debido al tema correspondiente, que para nosotros, hermanitos, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, hermanitos, es muy extraño para nosotros que lo amamos, lo conocemos, escuchar de la ira del Cordero. Hemos escuchado de la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, ira pues sí manifestada, que es lento para la ira y grande en misericordia nuestro amado Dios, pero la ira del Cordero, hermanos amados, se viene a pronunciar aquí en Apocalipsis. La ira del Cordero. ¿Puede usted, hermanitos, asimilar? La ira no es para usted, no es para mí, porque dicen Tesalonicenses que nosotros no somos hijos de ira. Eso está en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que no somos hijos de ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ira del Cordero es para todos aquellos que le rechazaron su gracia, su persona, su perdón. Hermanitos, hay ira del Cordero. Tan grande será el terror, el horror que sientan esos ricos, poderosos, famosos, que hasta le hablarán a las peñas, a los montes, que los escondan, que caigan. Prefieren ser sepultados a que la ira del Cordero caiga sobre ellos. Tanto será el terror, hermanitos. Y mis hermanitos, tal vez usted nunca lo llegue a sentir. Usted tiene temor de Dios, pero no terror. Tal vez nunca llegue a sentir esa sensación. Pero, ¿cómo? Y sí, es posible. Tenemos referencias de ese tema. ¿Por qué, mis hermanitos, cuando vino por primera vez nuestro Señor Jesús? Esto se enmarca mucho más en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo, hermanitos, gritaban los demonios? Y, hermanos amados, hasta los gadarenos, porque Mateo menciona a dos gadarenos, pero uno fue libre. ¿Cómo mencionan? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Cómo gritan horrorizados los demonios? ¿Qué tienes con nosotros? Le decían al Señor Jesús. Sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. Has venido para aventarnos al abismo antes de tiempo o atormentarnos antes de tiempo. El horror que sentían los demonios hacia el Señor Jesús. Él es hermoso, hermanos. Él es santo. Él es maravilloso. Es hermosísimo, hermanitos. Claro, también hay profecías de Isaías 53 y se han mencionado aquí en el púlpito que, hermanitos, iba a pasar como un humano promedio, que no había hermosura en él ni esplendor, que no iba a llamar la atención. Oh, pero en lo espiritual, hermanitos, qué terror le causaba a los demonios. Hay un terror en los impíos. Hay un impío, hermanitos, un brujo, pues santero, que muchos conocen, que es enemigo de esta iglesia. Hermanitos, tal vez a usted no le ha tocado, a mí sí. Me ha tocado verle su cara de terror, pero un terror que disfraza de burla, disfraza de escarnecimiento y de ataque y de odio, pero un terror, hermanitos, que le tiene a Dios. Y ese terror lo disfrazan como, pues, valentía, pues son muy bravucones, pero es un terror. Y los demonios tienen terror al Señor,
Tal vez usted nunca llega a sentir eso porque usted es de Cristo. Usted es del Señor y está pues con el Señor reconciliado. Usted no está enemistado. Si estuviera enemistado, tendría un terror hacia el Señor. Bueno, ese terror se produce tanto en demonios y en impíos. Nosotros sentimos un grande amor. ¿Se puede usted explicar, hermanitos, cómo brota, fluye, irradia, emana amor nuestro ser hacia alguien que no hemos visto? ¿Cómo es posible? Oh, es que para Dios no hay nada imposible. Le amamos sin haberlo visto. Ahora imagínense viéndolo. Oh, hermanitos, para nosotros causa amor. Nos maravilla sus grandezas, pero a ellos terror. Ahora dice, hermanos amados, que así clamaban: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira. Esto, hermanitos amados, desde el Antiguo Testamento está profetizado. Profetas mayores, también profetas menores lo llegan a mencionar, profetizar, hermanitos, del último día. Por ejemplo, el gran día de Jehová. Se entiende desde lo espiritual que dura 7 años, pero también se asimila en lo espiritual que se refiere al último día de la gran tribulación, que es marcado por la segunda venida de Cristo. Así termina la gran tribulación, hermanitos, ese periodo de 7 años con la segunda venida de Cristo. Cabe, hermanitos, recordarles que la segunda venida de Cristo es para Israel. El arrebatamiento es para la iglesia. Así que, hermanitos, también el apóstol Pablo hace la diferencia y la separación, hermanitos, acerca de la venida del Señor, número 1, que es segunda venida, y nuestra reunión con Él, número 2, que es arrebatamiento. Eso, hermanos amados, en segunda de Tesalonicenses. Así que, mis hermanitos, sí, se enmarca aquí las características de la segunda venida de Cristo. Algunos se preguntarán, ¿cómo entonces sucede esto? Bueno, hermanitos, la palabra de Dios es poderosa, salida de la boca de Dios. Y una mente como la nuestra no es obligatorio que capte todo, porque somos humanos, hermanitos. Pero tenemos la guianza del Espíritu Santo, gracias al Señor. Muy bien, yo puedo entenderlo, hermanitos, que sí se refiere a la segunda venida de Cristo. Uno diría, pero todavía faltan trompetas y faltan todavía, pues, las copas de la ira. Sí, hermanitos, se pueden, pues, asimilar, se pueden compaginar y no hay ningún problema ni contradicción. Todo es verdad y la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, está escrito. Sí, hermanitos, ahora, si vemos las trompetas, van a haber acontecimientos diversos también, y no todo, hermanitos, incluso si usted ha analizado o ha escuchado maestros, esta rama se llama escatología, maestros en escatología, es una rama de la Biblia, pero referente a las profecías de los últimos tiempos. Ellos, hay maestros, hermanitos, escatólogos, guiados por el Espíritu Santo, muy hermosos siervos de Dios, muy bendecidos hijitos de Dios, hermanos amados, que también han aconsejado que no tomemos secuencialmente, como leemos, los acontecimientos. O sea, en ese orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o sea, que no consideremos que así suceden las cosas en la secuencia en cómo está escrita la profecía, sino que la discernamos espiritualmente. Y, hermanitos amados, solamente es un ejemplo para aclarar, y esta postura nos va a servir para más partes de la Biblia.
Por ejemplo, cuando leemos en los evangelios, el evangelio según, esa palabra parece para algunos extraña, según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas o según San Juan, la palabra según. Bueno, hermanitos, yo lo tengo muy claro, hermanitos, con un acontecimiento que a mí me pasó. Pero si me da tiempo se lo explico, si no, no, con ese testimonio. Pero supongamos que hay un acontecimiento, hermanitos, un suceso fuerte. Y hablemos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Que 4 están presentes en ese acontecimiento. Pero son 4 y es el mismo acontecimiento visto por 4 personas diferentes, con un vocabulario diferente, un concepto y una percepción diferente. Y hermanos amados, un corazón incluso diferente. Pero los 4 atestiguan presencialmente el acontecimiento. Hay uno que tal vez tantito puso atención en algo adicional. Hágale cuenta, está viendo el acontecimiento, pero voltea tantito y ve lo que hay atrás. Otro está poniendo atención al acontecimiento, pero algo externo le llamó su atención y hace mención de ello. Otro también está atestiguando el acontecimiento, pero le llama la atención características que el otro no le llamaron su atención, por eso no las escribió así. Y el otro, hermanitos, tiene otra percepción, se concentró tanto en el acontecimiento que no echó de ver detalles externos. Un ejemplo, Mateo, y ya se lo mencioné, habla de 2 endemoniados gadarenos. Hermanitos amados, Marcos menciona 1. ¿Hay contradicción? No. Simplemente los otros evangelios y autores ponen atención en el detalle de que era 2. Por ejemplo, Mateo pone atención en que eran 2. Pero no hay contradicción, ni hay engaño ni mentira, no. La palabra de Dios es verdad. Pero él puso atención que eran 2. Los otros pusieron atención solamente en el que fue libre, y que quedó, hermanitos amados, en su cabal juicio, vestido, sentado y libre, hermanitos. Y hermanos amados, no hay ninguna contradicción. Al otro autor no le llamó la atención mencionar al segundo endemoniado gadareno, porque pues ese ni se entregó a Cristo, ni fue libre, ni nada. Es más, tal vez ese se echó a correr y ya no lo volvió a ver. Pero el otro sí vino corriendo y Legión, el demonio Legión, habló. El Señor Jesús le preguntó, pues, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, respondió. Nota usted, percepciones. Ahora, mis hermanitos amados, la percepción en los sellos es esta, lo que vio, pero no fue lo único que vio, también las trompetas. Entonces, hermanitos, claro, para los escépticos, para los opuestos, es una contradicción. ¿Cómo? Esto es segunda venida, ¿y cómo que va a continuar esto? ¿En qué momento es la segunda venida? No hay ningún problema. La visión, hermanitos, la palabra de Dios no puede estar limitada a la mente del hombre. Claro que no. Ahora, si tenemos la guianza del Espíritu Santo, no nos enredamos, no nos turbamos, no nos confundimos para nada. Un hijo de Dios jamás debe de confundirse, hermanitos. Jamás. Los escépticos sí van a encontrar tropiezo en estos detalles y van a decir, ¿cómo dice esto? Pero acá dice esto y acá dice esto. Se contradice. No se contradice. Y hermanitos amados, bueno, sí, efectivamente, Dios usó
la mente, el corazón de los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró. Y este es el mismo autor, claro que sí, es Johanan, Juan el amado, el apóstol Juan, es el mismo autor. Y no se va a contradecir. Se lo menciono porque en el desarrollo, hermanitos, de las trompetas veremos terremotos también. También lo veremos en las copas de la ira. Y sí, va a abarcar más detalles. Ahora, por ejemplo, mis hermanitos, y último ejemplo. ¿Se acuerda usted de los 2 sueños del faraón, un hombre impío, idólatra, interpretados por un hijo de Dios llamado José? Se le conocía bíblicamente, se le conoce como José el soñador. Tuvo 2 sueños, uno relacionado con vacas y otro relacionado con trigo. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas de trigo pues muy hermosas y 7 menudas, resecas y así. Bueno, el número 7 es lo que compagina. Y hermanos amados, la característica de hermosas y otras feas, otras gordas y otras flacas. Pero 2 sueños diferentes que quieren decir lo mismo. Oh, bueno, esto es espiritual. Y claro que José lo pudo interpretar. La palabra de Dios, así, mis hermanitos, está escrita. Ahora el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad, sin confusiones ni contradicciones, porque en este desarrollo, hermanitos, vamos a encontrar muchas más cosas, pero no hay ningún error, nada, hermanitos. Yo he escuchado a judíos, hermanitos, en sus publicaciones, en las redes sociales, que dicen que hay errores en el Nuevo Testamento intencionales, que hay contradicciones, pero que fueron puestas intencionalmente por gente mala, así hablan ellos, que engaña, y que el Nuevo Testamento es un fraude. Para ellos lo es, para ellos es locura. Y me refiero a judíos, hermanos, pero para nosotros es la palabra que salió de la boca de Dios, y nadie nos puede quitar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ellos aborrecen ese nombre, hermanitos. Se burlan, me refiero a judíos, se burlan del Señor Jesús. Y a nosotros, hermanitos, nos tachan de idólatras, que idolatramos a un hombre humano. Oh, hermanitos, es que para nosotros lo hemos creído y lo hemos conocido. Él es el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Immanuel, Dios con nosotros. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu profecía. Señor, nos das fundamento, nos anticipas, nos das bienaventuranza por escudriñar este libro de la profecía. Gracias, Señor, por mis hermanitos que han estado atentos a la palabra profética más segura, que es tu escritura, tu palabra. Gracias por mis hermanitos. Señor, tú nos ayudas, nos guías con tu Santo Espíritu a toda la verdad. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Gracias por mis hermanos y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les guarde, les libre, hermanitos, en este tiempo complicado. El Señor con ustedes. Amén.